Diga conmigo, hay poder. Diga conmigo, hay poder. Hay poder. Aleluya. Usando sus palmas. A su nombre. Oh, santo es el Señor. Cántelo conmigo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Libro de Marcos, capítulo 10, verso 46. Dice la escritura: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud. Escuche, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. A ver, diga conmigo, Bartimeo el ciego. Escuche, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, diga conmigo, arrojando su capa. A ver, ¿dónde está su capa? Él entonces, arrojando su capa. ¿Dónde están sus capas? A ver, hermana Karina, las capas, échemelas aquí. Diga conmigo, arrojando su capa. Dice la escritura, arrojando su capa. Ya me perdí donde estoy. Se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Póngase así como está de pie, levante sus manos conmigo y diga: yo arrojaré mi capa, o mis capas, en el nombre de Jesús, y seré libre de todo estorbo que impide mi bendición, por fe en el Hijo de Dios. Ahora denle una ofrenda de palmas y tome su lugar. Me voy a quedar con ellas y me las voy a llevar a mi casa. Así que, fíjese nada más, así como estamos, quiero que usted vea lo que en este hermoso pasaje nos hace ver lo que estaba sucediendo con Bartimeo. Dice la palabra de Dios que él estaba en el camino, y tras estar en el camino, él lo único que escuchaba en ese momento era que Jesús iba a pasar. Y entonces él escuchaba como todos decían: ahí viene Jesús, el Hijo de David. Y entonces se escuchaba quizá a su alrededor que la gente decía: él ha sanado mucha gente, ha levantado paralíticos, ha dado vista a los ciegos, ha sanado a leprosos, ha quitándole flujo a mujeres con flujo de sangre, ha sanado a cualquier cantidad de personas. Y entonces este ciego, por supuesto que no podía ver a Jesús, en ese momento lo que hacía era solamente escuchar que alguien se acercaba, alguien que podía darle la vista. Y entonces, como podemos ver nosotros en este momento, dice la palabra de Dios que él se acercó, y cuando él se acercó en ese momento, lo que hizo fue clamar: Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces él lo que hacía,
Él lo que hacía en ese momento era solamente gritar para ser cada vez más oído. Y entonces quizá él veía que la multitud se amotinaba. Él veía quizá o escuchaba más bien que la gente cada vez más gritaba Jesús. Quizá algunos le echaban porras, Jesús, Jesús, Jesús. Y quizá era lo que él en ese momento se imaginaba. ¿Será que él me puede sanar? ¿Será que él me puede ayudar? ¿Será que él me puede dar la vista? ¿Será que él puede darme lo que necesito? Era lo que pasaba en ese momento por su mente, sin saber si realmente iba a poder llegar a lograr lo que en ese momento él tenía como objetivo. En este momento podemos ver que Jesús, cuando llegó a la tierra, principalmente lo que él vino a hacer, vino a darle la salvación a toda la humanidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, lo que vino a hacer, vino a darle la salvación, vino a darle sanidad, vino a darle lo que la gente necesitaba. Es por eso que en ese momento, cuando Jesús iba pasando por ese lugar, lo que podemos ver es que él gritaba más y más: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero aparte de lo que nosotros vemos que Jesús vino a hacer, en el libro de Lucas capítulo 19, en el verso 9, dice la escritura: Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Escuche verso 10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso es parte del propósito de lo que Jesús vino a hacer. Desde el libro de Lucas 4, verso 16 en adelante, se ve todo lo que Jesús, esas 7 áreas en las cuales Jesús vino a trabajar. Pero en esta parte lo que podemos ver que escribe Lucas, dice, hablando de Jesús mismo, vino a salvar, vino a buscar lo que se había perdido. ¿Para qué? Para darle salvación a toda la humanidad. Por eso aquel hombre que estuvo muy allegado a Jesús, un hombre llamado Juan, que se recostaba en el pecho de Jesús, que sabía y conocía el palpitar de Jesús, que sabía qué es lo que había, cuáles eran las intenciones de Jesús, en ese momento se atrevió a escribir lo siguiente. En primera de Juan capítulo 4, verso 14, él decía: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Diga conmigo: el Salvador. El Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Por eso nosotros podemos ver lo que en ese momento sucedía. En ese momento dice la escritura, cuando usted regresa conmigo al primer pasaje en comento, dice la escritura en el libro de Marcos 10, que comenzamos leyendo en el verso 46. En ese pasaje de Bartimeo dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, en ese momento llegó Bartimeo. ¿Qué es lo que sucedía en Jericó? Por eso nosotros podemos ver que muchas veces la gente se encuentra en un problema llamado Jericó, y ese Jericó se encuentra en su vida. Ese Jericó forma parte de su ser. Ese Jericó forma parte de su misma vida. Lo ha hecho tan parte de ella que no puede salir a ningún lado si no se lleva su Jericó. Pero ¿qué quiere decir Jericó? Escuche, Jericó quiere decir esto. Quiere decir una ciudad de la luna, quiere decir dulce aroma, pero también quiere decir una ciudad de pecado. Esto es lo que nosotros podemos ver. Muchos pueden estar en cualquier lugar y pueden estar clamando: Jesús, Hijo de David. Lo voltea a ver el Señor Jesús, y en ese momento no hace más que seguirse. ¿Por qué hace más que seguirse? Porque Jesús en ese momento no atiende al llamado de la gente cuando clama: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Era lo que estaba sucediendo con Jesús. Pasó Jesús por ahí, y entonces Bartimeo el ciego le gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo veía, pero él continuaba y nuevamente volvía a gritar. Los discípulos le decían: cállate, que no ves que no quiere tratar nada contigo. Jesús lo volteaba a ver, y en ese momento se continuó caminando. Nuevamente él volvió a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús en ese momento le dijo: ay, a ver, tráiganme a ese ciego, tráiganme a ese que está gritando. ¿Por qué? Porque de un momento a otro él tuvo la decisión de decirle: en este momento no, ahora sí ya te voy a hacer caso. Porque hay aquí algo muy, no sé, algo que usted y yo podemos ver como una ambivalencia en el carácter de Jesús. Por un lado
nosotros podemos ver que Jesús en ese momento no lo quería recibir, no lo quería escuchar, no quería hacerle caso a lo que él estaba gritando. Pero por otro lado ya vemos, ya sucedió algo en Bartimeo. ¿Qué pasó? Ahora sí, tráiganmelo para acá. ¿Sabe por qué? Porque él estaba en ese momento llevándose su ciudad, estaba llevándose su Jericó. Pero mientras él clamaba, Hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús lo veía y decía, tienes a tu Jericó, no te puedo hacer caso porque estás en esa ciudad de pecado. Y entonces volvía a clamar, ten misericordia de mí, Jesús. Y lo volteé a ver, sigues en tu ciudad de pecado, hijo, sigues en tu Jericó, ahí lo llevas en tu corazón, no te puedo hacer caso. Y entonces él, cuando ha de haber comprendido, ha de haber dicho, yo necesito salir de esta ciudad de pecado, yo necesito salir de este Jericó. En ese momento Jesús, conociendo todo lo que había en la gente, lo volteó a ver. Ahora sí, tráiganmelo para acá. Pero ¿hasta qué momento? Hasta que él había decidido que su Jericó saliera de su misma vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si en este momento tú estés aquí y estando aquí tú estés clamando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero entonces tú en este momento quizá no sé a dónde llegue tu voz, no sé a dónde llegue tu clamor, quizá 20 o 30 metros adelante, quizá 50 o 100 metros, pero no va a llegar más allá si tú no haces una decisión de que tu Jericó salga de tu vida, de que ese Jericó que has tenido cargando durante mucho tiempo salga completamente de tu ser. Y entonces en ese momento, ¿qué fue lo que hizo? Escuche, dice la escritura que Bartimeo lo que hizo en ese momento fue, por supuesto, quitarse la capa. ¿Por qué? Porque él dijo, tiene que haber una manifestación. Escuche, todo parte de una manifestación interna. Una manifestación interna tiene consecuencias externas. No sé si me explico. Una decisión interna tiene manifestaciones externas. Por ejemplo, yo en este momento puedo decidir en mi corazón, nunca más le voy a volver a pegar a mi esposa. Yo ya lo decidí. Y entonces, ¿cuál es la manifestación externa? Que no más le voy a volver a pegar a mi esposa. Yo tengo una decisión en este momento, una decisión interna. Esa decisión interna en este momento es, voy a perdonar a mi padre o a mi madre, a mis hermanos que me hicieron daño, los voy a perdonar. Es una decisión interna. ¿Cuál es la manifestación externa? Voy a ir con mis hermanos y le voy a decir, hermano, lo que me hiciste te lo perdono y tú también perdóname. Padre, lo que me hiciste te lo perdono, también yo te ofendí, hablé mal de ti, perdóname. Es una manifestación interna, tiene efectos, produce efectos en lo externo. Yo necesito salir de este Jericó, yo necesito dejar este Jericó que durante mucho tiempo en mi corazón que me impide tener la vista. Y entonces en ese momento Jesús, sabiendo lo que había en su corazón, ¿qué fue lo que se evidenció? En ese momento lo que hizo fue soltar su capa. Y entonces aquí tenía su capa Bartimeo, y teniendo su capa dijo, sí, esta es la manifestación externa, esta es la manifestación externa de que yo ya quiero salir de ese Jericó. ¿Qué necesito hacer? Necesito aventar esta capa, necesito quitar esta capa que por tanto tiempo me ha cubierto, necesito quitar esto que siempre me ha cargado, porque seguro estoy que la capa, escuche, la capa de Jericó, la capa que en ese momento, la antigua vida, la capa que le decía, este es tu lugar, naciste pecador, pecador te mueres, tus padres te ofrecieron unas San Judas de no sé qué, así que así te vas a morir, tú eres un hijo de maldición y así te vas a morir. Esa es la vieja capa de Jericó. Pero Dios te dice, no te preocupes, yo soy aquel que cuando paso por tu vida dejo algo, que quiero mostrarte en este momento, que si tú haces una firme convicción de dejar esa capa que por tanto tiempo te ha tapado, te ha cubierto, entonces puedes ser libre de todo aquello que en este momento te atormenta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero que usted vea conmigo el problema de Bartimeo. ¿Cuál era? ¿Cuál era el problema de Bartimeo? El problema de Bartimeo no era que estaba ciego. El problema de Bartimeo era que traía su capa. Ese era el problema. No era la ceguera. No era la ceguera. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga contigo? Señor, maestro, quiero recobrar la vista. No te preocupes. Por la fe que tuviste al dejar esta capa,
esa fe te ha salvado. Como consecuencia de la salvación se provoca el efecto secundario en su vida, que era recibir la vista. Alguien diga que amén. ¿Por qué? Porque no era el problema la ceguera. Hoy usted puede decir, es que mi problema es el estómago, no me deja en paz. No, el problema es que tú eres corajudo. Es que mi problema son los dolores de cabeza. No, el problema es que tú tienes algo ahí en tu alma. Es que mi problema, pastor, es que algo me está pasando en el corazón. El problema es que quizá tengas temor en tu vida. El problema es esto. Y tú pienses que algo es el problema, pero dice el Señor, espérame, tu problema no es este, tu problema es esto. Esta capa, la capa de Jericó, es la que en este momento te está afectando. ¿Por qué? Porque hablar de las capas, cuando hablamos nosotros de la capa, esta palabra griega gimation, que se refiere a la capa, quiere decir tener una capa exterior. Yo en este momento puedo tener mi atuendo, puedo tener mi vestidura, pero esta capa, como es una capa exterior, esto no es mi vestido, es algo que me pongo encima del vestido. Hablar de una capa es ponerse algo por encima de, y entonces alguien que se pone una capa por encima de, en ese momento se le impide que se le vea su verdadero vestido. Cuando una persona se quita esta capa y se ve el verdadero vestido, dice, Dios mío, si Dios me hizo rey, Él me hizo sacerdote, Él me hizo, aleluya, me hizo una piedra preciosa, Él, aleluya. Yo no sé si usted lo crea, hermano, pero Él en ese momento era lo que estaba haciendo. ¿Qué era lo que estaba impidiendo que él pudiera recibir esta vista? En este momento lo que él estaba viendo es, por supuesto, que él tenía que dejar esta capa que le estorbaba. Ahora, quiero que usted vea conmigo. Estamos terminando un ciclo, el ciclo de los 5 años, y comenzamos normalmente hoy nuestro 6º año. En el ámbito ministerial, nosotros podemos tener muchas cosas que nos han pasado para contar. Y entonces podemos decir, ¿te acuerdas, hermano, cuando fuimos al Deportivo El Óvalo? ¿Te acuerdas cuando estuvimos en Iztacalco? ¿Te acuerdas cuando estuvimos en tal lugar? ¿Te acuerdas cuando estuvimos en el Azteca? No, Dios mío, 3 lo creen. Escuche. Y entonces usted tiene que ver eso, lo que va a suceder, pero usted necesita ver que este ciclo de los 5 años tiene que dejarse en el pasado, no vivir del pasado, sino abrir un nuevo ciclo en nuestra vida. No vivir nosotros de la capa vieja de Jericó y decir, es que en este 5º año yo casi me divorcio, pastor. En este 5º año casi me muero porque tenía cáncer. En este 5º año casi me corren del trabajo. En este 5º año casi me quitan todos los abogados que me demandaron. En este 5º año tú necesitas ver que eso se quede parte del pasado y entonces arrojar esa capa vieja de Jericó, esa vieja capa que Jericó te ha dejado, y comenzar a vivir en una nueva etapa. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que necesitamos ver. Quiero que usted vea conmigo, por favor, en Lucas capítulo 18, verso 35. Vamos a ver qué es lo que provoca esta capa vieja de Jericó sobre la gente. Quiero que usted vea conmigo algunos puntos. Número 1, Lucas 18, verso 35, dice la escritura: aconteciendo que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Escúcheme, ¿qué te deja la capa vieja de Jericó? Te deja andar mendigando, te deja pobreza, te deja escasez, te deja falta de trabajo, te deja no tener estabilidad económica. Eso es lo que te provoca estar en la vieja capa de Jericó. Y la gente hoy en día sigue viviendo en esta capa vieja de Jericó. ¿Por qué? Porque no ha entendido que lo que tiene que hacer es despojarte de esa vieja capa y entonces comenzar a vivir una nueva etapa en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, capítulo 19 del libro de Lucas, verso 1, dice la escritura: habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la multitud. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, usted ya conoce aquí la historia, Jesús iba pasando por Jericó. En ese momento, ¿qué te deja la capa vieja de Jericó? ¿Qué te deja? Diga conmigo, falta de crecimiento. Dios mío, tengo 20 años como cristiano, pastor. Pues si sigues igual como estás, no vas a tener nunca crecimiento. ¿Por qué? Porque sigues con tu antigua vieja capa de Jericó y la sigues cargando. Aunque digas, pastor, yo soy cristiano de cuna, pues serás muy cristianito de cuna, pero sigues cargando tu vieja capa de Jericó. Y mientras sigues cargando tu vieja capa de Jericó, en ese momento te dice el Señor: yo te volteo a ver y no hay la decisión interna en tu corazón de querer soltar la capa. Por lo tanto, no va a haber manifestaciones externas. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas
permitas que esta vieja capa que durante mucho tiempo has venido trayendo por encima de tu vestidura se quede a un lado, arrojarla, tirarla. ¿Por qué? Porque esta vieja capa de Jericó te deja en un sin crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Voltea al que está a ver a la par y dígale: necesitas crecer. Dígale: si sigues de berrinchudo, no estás en crecimiento. Dígale, aunque se enoje. Aleluya. Dígale: si te sigues molestando, sigues chaparro. Aleluya. Número 3, Lucas capítulo 10 verso 30. Dice la escritura: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Escuche, ¿qué es lo que le sucedió en Jericó? Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Qué es lo que te deja esta vieja capa de Jericó? Por supuesto, te dio este hombre, te sientes robado. ¿Cuánta gente no tenía su sanidad? Y dice: pastor, oye, en este momento me siento enfermo. Claro, como andas con esa vieja capa de Jericó, esta vieja capa de Jericó no te deja ser libre. Y entonces comenzaste a estar enfermo. ¿Por qué? Porque descendiste a Jericó. Nada tenías que hacer en una ciudad de pecado, pero comenzaste a andar en esa ciudad de pecado. Y esa capa te comenzó a cubrir, esa capa de Jericó te comenzó a cubrir, y entonces comenzó a traerte maldición, te comenzó a traer enfermedad, te comenzó a traer, puedes decir: pastor, siento que y los demás, aunque no digan amén, es amén. Siguiente punto, Mateo 20 verso 29, dice la escritura: al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados camino, diga conmigo, junto al camino. Dice la escritura: estaban junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Jesús, hijo de David, misericordia de nosotros. Escúcheme, ¿qué es lo que te hace que esta capa de Jericó? ¿Qué es lo que te provoca esta vieja capa de Jericó? ¿Qué te provoca? Te provoca indecisión. No estás en el camino, estás junto al camino, estás pensando: ¿me meteré o me quedaré aquí? ¿Me entraré o no entraré? ¿Serviré o no lo haré? ¿Buscaré a Dios o no lo haré? ¿Iré a la iglesia o no iré? Esa indecisión de Jericó es lo que en ese momento te impide ser libre. Tú puedes en este momento tener esta capa, y esta capa te está cubriendo. Dice el Señor: yo no veo que te quieras deshacer de esa capa de Jericó, hijo. Y entonces cuando pasaba junto a Bartimeo, lo vio. Y cuando lo vio, le debe haber dicho: no te veo con decisión, no veo que puedas avanzar, no veo. Y ahí estaba este hombre Bartimeo. Y cuando pasaba Jesús, este hombre Bartimeo clamaba: Jesús, hijo de David. Fuerte. Ten compasión de mí. Uy, que así ni te va a escuchar, ni yo te escucho. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús lo vio, y nuevamente volvió a gritar: a este lo quiero en artes, Y Jesús ni siquiera lo volteó a ver. No, todavía te veo con tu capa, la traes ahí, no te deja ver tu vestido, porque no sabes lo que eres por dentro. No sabes que eres un príncipe, no sabes que eres rey, no sabes que estás hecho para gobernar. Y como no conoces lo que hay dentro de ti, porque has menospreciado lo que Dios te ha dado, entonces ese manto te sigue cubriendo. Y entonces Jesús lo vio, hasta que este ciego lo que hizo fue arrojar esa capa. Ya lo vio: ya vi tu decisión interna que va a producir efectos externos. Por supuesto, tráiganme este ciego. Y entonces, hasta entonces, escuche, y solo hasta entonces las cosas cambiaron. ¿Por qué? ¿Qué necesitaba? ¿Qué se necesitaba en ese momento? Lo que se necesitaba era que hubiera esa manifestación que provocara efectos en lo externo. Era lo que en ese momento estaba sucediendo. Ahí estaba bajo su etapa de la capa de Jericó. ¿Qué le provocaba? Le provocaba escasez. Le había robado el diablo, por supuesto. En ese momento lo que provocaba era que él no tuviera las bendiciones de Dios. Estaba enfermo, no tenía crecimiento. Y el crecimiento, por supuesto, no lo tenía ni en el ámbito espiritual ni en el ámbito ministerial. Tenía 20 años trabajando de diácono, pero nunca había sido para decir: oiga, como que yo también quiero ser pastor. Yo no sé cuántos pastores quieren ser en este lugar. 1, 2, 3, 4. A ver, otra vez. ¿Cuántos quieren ser pastor en este lugar? Nada más busque su iglesia, no vaya a querer aquí en este. Aleluya. Dale una ofrenda de palmas a Jesús.
Y esa capa era lo que le provocaba. ¿Cuántos dicen amén? Uno, ¿qué necesita para poder hacer que esos muros de Jericó caigan? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita para que esos muros de Jericó caigan? Para que esta vieja capa de Jericó que ha tenido durante mucho tiempo se venga abajo. ¿Qué necesita? Diga conmigo, fe. Eso, necesita fe. No necesita nada más andar rodeando un pueblo como Israel. Estuvo dando vueltas y estaba dando vueltas. ¿Qué fue lo que provocó que Jericó cayera? ¿Las vueltas? No me diga que hicieron un hoyo alrededor y los muros se cayeron por eso, con 7 vueltecitas que se dieron. ¿Qué fue lo que provocó? Que ellos tenían fe. Dios le dijo a Josué: llévatelos y van a dar una vuelta diario. En el último día 7 vueltas. Y entonces cuando le dijo Josué esto al pueblo, ¿qué fue lo que sucedió? En ese momento comenzó a despertarse la fe. Eso es todo, eso es todo. Nada más, nada más. Eso es todo lo que tenía que hacer. ¿Qué necesita un pueblo para en este momento hacer que esa capa de Jericó se caiga? Diga conmigo, fe. Hebreos 11 verso 30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó. Escuche, dele un codazo al que está a la par y dígale: necesitas fe. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 veces. ¿Qué fue? No fueron las vueltas. No fue que en ese momento gritaron muy fuerte. Lo que provocó que esos muros cayeron fue la fe. Hay una capa en este momento que te está cubriendo y que impide que puedas recibir la bendición que Dios te quiere dar. Y entonces esta capa en ese momento está pidiendo, es una capa vieja de Jericó que te ha traído maldición, pobreza, escasez, enfermedad, desintegración familiar. Te ha traído pobreza, divorcio, maldición, malas palabras, contiendas, enojos. Te ha traído todo tipo de cosas. Y en ese momento puedes decir: ¿cómo es posible? Claro, es que como has cargado en todo momento tu Jericó, ese Jericó no te permite salir adelante, no te permite crecer. Y entonces puedes recibir solamente la consecuencia de lo que has estado cargando durante mucho tiempo. Y déjame decirte que lo que has cargado no es precisamente el poder de Dios, sino precisamente una vieja capa de Jericó. ¿Cuántos dicen amén? Así que déjeme entrarle aquí al tema, por favor. ¿Qué necesitas? En la palabra de Dios nos habla de 7 cosas, 7 capas, puro 7, pues porque era la graficación que siempre sacaba en la escuela. Aleluya. 7 capas que hay en la escritura que uno tiene que deshacerse. Diga conmigo: 7 capas. Si usted puede ir viendo, porque quizá la capa que soltó en ese momento Bartimeo era una capa diferente a la que soltó en ese momento la mujer con flujo de sangre. Y la mujer con flujo de sangre tenía una diferente capa a la que tenía la mujer samaritana. Esa mujer samaritana tenía que soltar otra cosa. Y esa capa era diferente a la mujer que fue sorprendida en el pleno acto del adulterio. Esa mujer tenía que soltar otra capa. Yo te pregunto, ¿cuál será la capa que en este momento te está estorbando para que puedas recibir la bendición del Señor? Número 1, ve conmigo por favor. Vamos a ver estas 7 capas. Ruth capítulo 3 verso 8. Di conmigo: el Señor está conmigo. A ver, no, creo que ni usted lo creyó. Diga conmigo: necesito fe. Diga conmigo: la fe es una decisión interna que produce una consecuencia externa. A ver, ahora sí, si ya lo creyó en su interior, ahora manifiéstalo en su exterior. Diga conmigo: yo tengo fe para recibir las promesas de Dios. Ahora dele una ofrenda de palmas al que le puede dar la bendición. Vaya conmigo, número 1. Ruth capítulo 3 dice la escritura, verso 8. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto tú eres pariente cercano. Escuche. La primera vieja capa que te ha traído Jericó, esa primera capa es una vieja capa económica. Diga conmigo: capa económica. ¿Qué es lo que representa? Usted recuerda la historia. Va Noemí,
se va con su marido Elimelech, llegan a los campos de Moab, creyendo que ahí va a estar. Vamos a poner un ejemplo, todo parecido con la realidad es mera consecuencia. Llega una persona, se va a los United States, así le llaman, y entonces una vez que atraviesa el río Bravo, exponiendo su vida, la de su familia, en ese momento creyendo que ahí van a tener mejor vida, lo único que provocan dentro de su vida solamente es destrucción. Él comienza a andar con una persona, ella comienza a andar con otra persona, sus hijos se pierden en las drogas y en ese momento comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque en ese momento tuvieron el sueño, un sueño americano que para muchos no es una realidad, y en ese momento lo perdieron todo. Cuando llegan aquí, la casa que tenían ya fue invadida por unos paracaidistas, ahí de yo no sé qué partido. Aleluya, que el Señor los ayude y que también nos den un terreno para una iglesia más grande. Aleluya. Bueno, y entonces en ese momento perdieron todo. Fue lo que pasó con Noemí, y lo único que pudo rescatar de aquella situación fue a su nuera, a Ruth. Llega Ruth creyendo que por supuesto el pariente cercano de Noemí le podía levantar descendencia, porque habían muerto también los hijos de los dos hijos que tenía Ruth, Kelión y Malón, habían muerto. Y entonces, tras haber muerto ellos, esta mujer llamada Ruth ya no tenía esperanza. La misma Noemí le dijo: yo ya siendo vieja, ¿tú crees que voy a poder engendrar? Y aunque así fuera, ¿cuántos años tendrías que esperar tú para poder tener descendencia de él, en tu marido? Así que no te preocupes, vete a tu tierra, la mía aquí en Moab, y no te preocupes. Ella decidió irse con ella. ¿Qué es lo que sucede? Llega allá, se encuentra a Boaz, que era el pariente cercano, quien podía llegar a casarse con ella y darle descendencia, la descendencia que necesitaba el hijo de Noemí. Y cuando llega ella a los campos, comienza a espigar y comienza en ese momento a tener una relación más cercana con Boaz. Usted conoce la historia. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llega el momento en el cual ella se queda a dormir ahí, en ese momento le dice: ¿sabes qué es lo que necesito? Necesito que esta capa me cubra. Necesito que tú extiendas el borde de tu capa sobre mí, porque tú eres mi pariente cercano. Escúcheme, ¿cuál es el problema de Ruth? ¿Ruth de quién dependía? ¿Ruth dependía de una persona o dependía de Dios? ¿De quién dependía? ¿Sabe cuál es el problema de la gente? Que la gente no se ha deshecho de esta capa económica, y entonces le clama al Señor: Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ahí hay una capa económica que la está cubriendo, y esa capa económica dice: bueno, si Jesús no me ayuda como quiera, yo ya tengo mi guardadito en el banco. Y sigue con su capa. Si Jesús no me ayuda, al fin que yo tengo un conocido en el Banco de México que posiblemente es una buena palanca y me puede meter a trabajar ahí. Sigue con su capa. Por un lado clama: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero sigue con su capa. ¿Dependes de Jesús o dependes del hombre? En ese momento el problema para Ruth es que ella le dijo a Boaz: ¿sabes qué? Extiende el borde de tu capa sobre mi persona, por cuanto tú eres mi pariente cercano. El Señor la ha de haber visto allá en el cielo y le ha de haber dicho: ay, mi querida Ruth, tú no entiendes que yo soy el único que te puedo ayudar. No entiendes que el trabajo es por mis medios, no por los tuyos. No entiendes que yo soy el que te doy el poder para poder trabajar en ese lugar, y no es por tu sabiduría, no es por tu bonita boca ni por tu bonita labia, es porque yo soy el que te doy el poder para hacer la riqueza. Aleluya. Escuche, mientras una persona siga clamando al hombre, el Señor la ve y le dice: no te voy a poder ayudar si tú no te quitas esa capa. ¿De quién quieres la ayuda? ¿Quieres la ayuda del hombre o quieres mi ayuda? Hasta que tú tienes esta capa y comprendes y dices: es verdad, yo lo que necesito hacer es no depositar mi confianza en la bolsa de valores, no necesito depositar mi confianza en los dólares que compré, no necesito depositar mi confianza en la situación que estoy viviendo. ¿Qué necesito? Necesito arrojar esta capa, quitarme esta vieja capa que me está estorbando, y entonces depender solamente del Hijo de Dios, aquel que puede hacer y que tiene todo el poder para hacer todas las cosas sobre mi vida, sobre tu vida, en tu economía, en tu trabajo, en todo lo que tú desempeñes. Aleluya. Pero ¿qué necesitas? Necesitas aventar esta capa. Esta capa para nada te sirve. Alguien diga que amén. Escuche, en ese momento quizá no había leído ella cuando dice en Primera de Reyes capítulo 2 en el verso 3: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo
que emprendas. Escuche, ¿qué necesita hacer? Necesita usted, para ser bendecido por Dios, necesita guardar sus mandamientos, sus leyes, sus ordenanzas. Y entonces esto es una premisa máxima: todo lo que hagas, todo lo que emprendas será prosperado con gran éxito en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Alguien déle una ofrenda de palmas al que es poderoso. Aleluya. Escuche, número 2, Primera de Reyes, capítulo 11, verso 29. Escuche, dice la palabra de Dios: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino un profeta. Escuche, el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva. Diga conmigo: una capa nueva. Y entonces dice la escritura, estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Llega este profeta, y este profeta, cuando llegó, que se encontró a Jeroboam, usted recuerda la historia, dice la escritura que en ese momento ya había venido una palabra profética. Esa palabra profética, por supuesto, era que Jeroboam, que se iba a dividir, se iba a separar el reino de Israel, el reino del pueblo de Dios. 10 tribus para Israel, 2 solamente para Judá. 10 tribus para Jeroboam, 2 solamente para Roboam, hijo de Salomón. Y entonces en ese momento estaba Jeroboam, y Jeroboam en ese momento como que había sido ya enemigo de Roboam, había sido enemigo de Salomón, porque había huido, y mientras Salomón estuviera vivo, él no podía llegar tranquilo a ese pueblo. Pero había habido ya una palabra profética de que se iba a dividir el pueblo, y que su descendencia, él y sus hijos, iban a recibir este reino, el reino de Israel. Pero entonces cuando llega este profeta le dijo: mira, esta capa que tengo aquí, mi querido Jeroboam, esta capa es la que tengo aquí, para que veas. La voy a dividir en 12 partes, y para que veas te voy a dar a ti 10 partecitas, y 2 las voy a dejar allá para Roboam. Solamente 2 tribus se van a quedar con él. Escúcheme, ¿cuál es la siguiente capa? Es la vieja capa profética. Diga conmigo: capa profética. ¿Cuánta gente ha dicho? Pastor, yo recibí una palabra profética, porque vino el profeta y me dijo: traigo una palabra, ¿sabes qué? Te voy a levantar como mi siervo, vas a ser pastor, y entonces te voy a dar una gran iglesia. Y aquella persona se va, mire, siente que vuela. Y uno voltea a ver al profeta y dice: ¿será de Dios o no será de Dios? A ver, no, sí, este sí es de Dios. Pero otros que no son de Dios. Y entonces esa capa que llevaba era una capa profética. ¿Cuántos han tenido ese sueño de una capa profética que les ha sido entregada, pero no supieron discernir si el profeta era o no era de Dios? Y siguen ellos cubriéndose con esta capa. Ay, es que Dios me prometió una iglesia, es que Dios dijo que me iba a dar un ministerio, es que Dios dijo que siempre iba a estar conmigo, es que el Señor dijo que me iba a ayudar en un negocio que pudiera, pero he estado trabajando aquí 30 años como empleado y no veo ni por dónde. Te pregunto, ¿será una palabra de Dios o será una palabra de hombre? Porque muchos se escudan bajo este precepto. Yo le pregunto, ¿Natán era un profeta de Dios o no era profeta de Dios? ¿Sí era o no era, pastor? Claro que sí era profeta de Dios. Natán, Dios le habló a Natán y le dijo: vas a ir con mi siervo David y le vas a dar una parábola. Un hombre era rico, tenía muchas ovejas, y después del pecado con Betsabé. Y entonces, después de que le da esta palabra, por supuesto que Dios le hablaba a Natán. Era un hombre de Dios. Pero usted vea conmigo lo que le sucedió. Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 1, dice la escritura: aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán. Escúcheme, llega el rey David y le dice al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto debajo de cortinas. Y Natán, escúcheme, Natán el profeta, y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo.
Escuche. Y David dijo, bueno, entonces voy a comenzar la edificación a Dios. ¿Era palabra de Dios o no era palabra de Dios? No era palabra de Dios, pueblo. Dios nunca le dijo a Natán, a ver mi querido Natán, vas a llegar con David y le vas a decir, después de que te diga que quiere edificar mi casa, le vas a decir que sí, que haga todo lo que está en su corazón hacer. Dios nunca le dijo que dijera eso. Él era profeta, pero un profeta se puede confiar. Y cuando un profeta se confía, peor el que recibe la palabra. Es que ese es un profeta de Dios, que Dios le habla. Se ha manifestado en toda la iglesia y ahora viene y me da una palabra a mí. Esa misma noche, verso 3 dice la escritura. Ahí estamos, verso 3. Y aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, verso 4. Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que yo habite. ¿Sabe qué le ha de haber dicho a él? ¿Qué le ha de haber pasado a Natán? Ha de haber dicho, uy, yo y mi grande bocota. Señor, apenas le dije hace rato cuando me dijo que te iba a edificar una casa, le dije que sí te la hiciera, que todo lo que estuviera en su corazón lo hiciera. Le dije, y ahora tú me dices, yo te dije que tú le dijeras eso. No, Señor. ¿Se da cuenta? ¿Le hablaba Dios a Natán o no le hablaba? Claro que sí le hablaba. Pero cuando la gente está escudándose bajo una capa profética, es que Dios me dijo por medio de un profeta. Ese profeta, si le habla a Dios o no le habla a Dios, puede ser que sí, pero lo que te haya dicho en ese momento, hay que ver si era de Dios o no era de Dios. Hay que ver si era de Dios o era de su carne. ¿Sí me explico? Natán era un hombre de Dios, por supuesto. Dios le hablaba como en este sueño, dile a mi siervo que no quiero que me haga casa a él. Él no. ¿Por qué, Señor? Porque ha derramado mucha sangre inocente en tiempo de paz. No quiero que él me edifique casa, pero la hará su hijo Salomón. A él sí lo he levantado y lo he escogido para que él me edifique casa. En Primera de Reyes. ¿Cuál es el problema? Pero la gente se sigue tapando, cubriendo con esta capa. Es que Dios me dijo, es que Dios me prometió un ministerio, es que Dios, allá en el cielo Dios estará diciendo, ¿yo? ¿Tú qué le creíste a ese? Aleluya. Aunque no digas amén. ¿Alguien le puede dar una ofrenda de palmas al Señor? ¿Qué necesitas, iglesia? Necesitas quitarte esta vieja capa profética y decirle al Señor, partimos de ceros. Mejor dependo completo de ti, porque Pedro dijo, la palabra profética más segura es la que está aquí escrita. Esta es la palabra profética más segura. Esta es infalible. ¿Cuántos dicen amén? Tercera capa, Jeremías capítulo 43 verso 10. Y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, a muerte, y los que a cautiverio, a cautiverio, y los que a espada, y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto, y los quemará a ellos, los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto. Escuche, como el pastor limpia su capa y saldrá de allá en paz. Diga conmigo, la capa pastoral. No, la capa pastoral debe ser un color más bonito. ¿Cómo cuál? Esta. No me gusta mucho, pero la capa pastoral. Aleluya. ¿Cuántos todavía están con ese manto pastoral? Si usted lee todo lo que dice Jeremías 23, Ezequiel 34, acerca de los pastores. Ay de aquellos pastores que se apacientan a sí mismos. Ay de aquellos pastores que se comen de las ovejas engordadas. Ay de aquellos pastores que se la pasan pidiendo dinero para la compra de la propiedad y para la radio. Aleluya. ¿No va a aportar? Dígale que está a la par, no sea codo. Diezme, dígale. Aleluya. La gente es feliz porque al gobierno que le cobra el 30% de impuestos sobre la renta y le paga robándole, haciendo sus maniobras, le paga el 15% y es feliz. Allá en Egipto quinteaban la tierra, el 20% le pagaban a Egipto, al faraón,
Aquí el Señor les pide 10 y se le hace mucho. Ay, el diezmo. Bueno, pero ese no es el tema. Estamos nosotros con la capa pastoral. Esa capa pastoral, ¿cuál es la capa pastoral? Todas las enseñanzas que recibiste con anterioridad hasta este momento. Y te dijeron una vez, esto es lo que es, porque así es. Y tú la tuviste como una máxima teológica. Porque la recibiste de alguien que tú dijiste, es un pastor, pero nunca te lo demostró con la Biblia. Esas enseñanzas son las que tienes que echar a un lado. Las enseñanzas de no arrebatamiento, enseñanzas de el infierno. Escúcheme, el infierno, y eso lo voy a enseñar posteriormente en los discipulados que tenemos a las 10 de la mañana en escatología. El infierno no es lo contrario al cielo. Dice el libro de Apocalipsis que también el infierno será echado al lago de fuego. Ay, aunque se persine. Y le dijeron, ese infierno, te vas a ir al infierno. No, te vas a ir al lago de fuego, porque el mismo infierno va a ser echado al lago de fuego. Aunque no digas amén, es amén. Vas a ser echado. Pero tantas cosas que te han enseñado. Dios ama al pecador. Si Dios lo aumentó, ¿por qué dice? Y entonces Dios volteó su rostro de él por cuanto habían pecado contra Jehová. Si lo ama, ¿por qué volteó su rostro? ¿Por qué Jesús se atrevió a decir Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús estaba lleno de pecado. No, en ese momento no podía soportar a Jesús como estaba cargado de pecado. Pero la gente dice, el pastor anterior te enseñó, Dios ama al pecador. No es lo que enseña la Biblia, ¿eh? Aunque no digas amén. Aunque nada más tres hayan dicho amén. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas dejar esta vieja capa pastoral, esta vieja capa con la cual te sigues cubriendo. Es que el pastor me dijo que, ¿dónde dice? No sé, ahí en la Biblia ahí debe de decir. Búsquelo y después me lo viene a traer. Porque por eso dice la escritura, Jeremías capítulo 50 en el verso 6: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Ellas no erraron solas, sus pastores las hicieron errar. Por los montes se descarriaron. Escuche, anduvieron de monte en monte, de monte en collado, se olvidaron de sus rediles. ¿Qué quiere decir esto? Las ovejas, como los pastores le hicieron errar, hoy andan de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia y de iglesia en iglesia. ¿Cuál es el problema? El problema es de los pastores. Y el problema es de la gente que sigue cubriéndose con Cuando alguien le dice, aquí dice la escritura, no sé, pero yo me acuerdo que así me lo contó mi pastor. Si tú te sigues cubriendo con lo que te enseñaron anteriormente y no quieres recibir la escritura como lo dice ahí, entonces es tu problema. Pero cuando tú dices, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero recibir lo que tú me quieres dar. No importa, Señor, que esta estructura humana, Señor, que me enseñaron mis pastores anteriores, yo sé que no lo hicieron por mala gente. Yo sé que lo hicieron quizá en ignorancia, pero yo me quiero quitar esta capa que en este momento me está perjudicando y no permite que me pueda llegar la bendición como tú quieres. Aleluya. ¿Por qué? Porque si un pecador, escuche, si un pecador dice, bueno, si dice la escritura que Dios bendice a todos los que a todos los que le aman y a todos los que ama, entonces en ese momento se queda esa premisa inconclusa. No puede haber cumplimiento de ella. ¿Por qué? Porque si dicen que Dios ama a los pecadores, entonces ¿por qué los pecadores no pueden ser bendecidos con sanidad? ¿Por qué un pecador no puede ser bendecido con restauración familiar? ¿Por qué no puede ser bendecido en muchas otras? Pero sí son bendecidos en la economía, pastor. Quizás sí son narcos, ¿cómo no? Pero no les da sanidad. Todo el dinero del mundo que tienen hoy en día no les alcanza para comprar su libertad o para comprar su sanidad. Están enfermos, tienen sus bodegas de dinero. Sí es cierto, es verdad. Pero, diga conmigo, pero no les deja nada dormir, nada los deja tranquilos. Ellos no pueden llegar a las 8, 10 de la noche a su casita, acostarse y decir, ay, Señor, gracias por el día que me das. No pueden hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento pasa un pajarito ahí por su casa y en ese momento luego sacan el Policía Federal. Dígame si tienen paz. Aleluya. Ha de estar enojado usted. ¿No será narco usted? No. Aleluya. Bueno, vámonos al siguiente. ¿Está enojado? ¿Le quiere dar una ofrenda de palmas a Jesús? Désela.
Fuerte. Siguiente capa. Miqueas capítulo 2 verso 7. Tú que dices, casa de Jacob, ¿no se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Escuche, de sobre el vestido quitasteis la capa, las capas atrevidamente a los que pasaban. ¿Quién sabe cuántas capas traían esos? Se las quitasteis atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra, pero no eran hombres de guerra. Sí tenían capa, pero no eran hombres de guerra, no eran hombres de guerra. Pero dice, a estos le quitaste atrevidamente la capa como adversarios de guerra. No sé si yo tengo la versión 60, hijo, no sé cuál tengas. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A niños quitasteis mi perpetua alabanza. Escúcheme, la siguiente capa, esta capa es la capa del conformismo. Es la capa del conformismo, esa capa que te dejó Jericó. Por estar en esa ciudad de pecado, te dejó una capa de conformismo. ¿Qué es lo que hace esta capa de conformismo? La gente hoy en día no se mete a la guerra, pasa y le es quitada su capa y es despojada de lo que tiene. ¿Por qué? Porque no es capaz de meterse a la guerra. No se mete a la guerra, escúcheme, no se mete a la guerra para pelear lo que le pertenece. Y entonces una persona que tiene un negocio, llega a alguien, le quita a su cliente y entonces dice, bueno, como Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová alabado. Iba a decir que mediocre, pero no se vaya usted a enojar conmigo, mejor digo que conformista. Se va su hijo a las drogas y dice, bueno, todavía me quedan otros 5, en mi caso como 15. Aleluya. Porque se conformó. ¿Sabes una cosa? Esta capa es una capa del conformismo. Y si la traes ahí, tú puedes decir, pastor, nosotros en mi familia estamos bien. ¿Desde cuándo? Tiene 10 años que estamos bien. ¿Y por qué no estás hoy mejor que bien? Si desde hace 10 años estás bien, ¿por qué no buscas estar mejor hoy que bien? Si ya te conformaste, vas a ser un árbol que creciste y se quedó sin hojas y sin frutos. Ya no se le cae más porque no se puede. Ahí se quedó seco, está grandote, sí, pero sin hojas y sin frutos. Aunque no digas amén. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas quitarte esta capa del conformismo. Pasaban esos hombres, los que antes eran sus amigos y hoy son despojados de lo que tienen, aún hasta de la capa. ¿Por qué? Porque no han aprendido a pelear lo que tienen. Ay, pastor, mi marido, ¿qué cree que ya se fue de casa? Y ya te paraste a orar a las 4 de la mañana con el pastor Espejel para guerrear por él. Aleluya. Ay, no, bueno, ya le pido a Dios que haga su obra. ¿Y cuándo le pides? ¿Sabe qué? Mire, Jesús dijo, no hagáis largas oraciones como los hipócritas fariseos que creen que por sus largas oraciones serán escuchadas por nuestro Padre. Mas vosotros cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuánto tiempo se pudo haber tardado Jesús en decir eso? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y qué más? No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Cuánto se tardó? ¿Sabe cuándo ora la gente y pelea lo que verdaderamente quiere? Vamos a orar por los alimentos. Padre, gracias, Señor, por los alimentos que nos has dado. Aprovecho para decirte que tengamos un excelente aniversario en la iglesia. Y por ahí guárdanos en el camino, Señor, porque las curvas están bien peligrosas. Aleluya. Y también, ¿no tienes un tiempo diferente para eso? Nada más es bendecir el alimento. Amén o no amén. Pero cuando la gente se tarda media hora para orar, ahí se ve que nunca ora. Aprovecha, dice una vez, ahí le meto todo de una vez al Señor.
Como si tú cuando fueras a hacer un trámite a la delegación, vengo a dar de alta mi negocio, ¿qué bien que va a hacer? No sé, pero ahí le dejo lo del seguro social, lo de Hacienda, lo de los impuestos del régimen de los pequeños y medianos contribuyentes. También le dejo de una vez lo del 2.5% de la tesorería. También dice, espérame, no, aquí trámite por trámite. Cuando sea tiempo de orar por tu familia, pelea tu familia. Cuando sea tiempo, escucha, cuando sea tiempo de orar y pelear por tu negocio, pelea por tu negocio. Cuando sea tiempo de darle a Dios acción de gracias por el alimento, solamente hazlo así. Aunque no digas amén. Ya ves, pero como tu anterior pastor te enseñó, porque como tampoco oraba, ahí metía todo. Señor, te pido por la familia que nos está invitando a comer, bendícela, Señor. Y mi hermano Paco, Señor, ya ves cómo también, Señor, se ha mostrado generoso y nos invita a comer todos los días, Padre. Porque el pastor que es bien gorrón, Señor, que aleluya. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Sea específico, pelee las cosas como debe de ser. Cuando una persona se mete al campo deja de estar como congregante y se mete al campo de guerra, en ese momento las cosas cambian, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Mire, nada más vea usted conmigo lo que dice Jueces capítulo 7 verso 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Una persona no puede estar quedándose con esta capa del conformismo. Señor, si se fue mi hijo de casa, Señor, ay, guárdalo. No, tú tienes que pelearlo en la guerra. Quítate esa capa que te enseñó a que, ay, si fueron las cosas es porque Dios así las quiso. Dios no las quiere, pero tú tienes que pelear por lo que en este momento le conviene, te conviene a ti y le conviene a tu familia. Alguien diga amén. Alguien dale una ofrenda de palmas a Jesús. Aleluya. Mire, yo creo que ya es bien tarde. Las demás capas usted las va a buscar en su casa, hermano. ¿Me deja darle aunque sea una capa más? Mateo 5 verso 39. Dice la palabra del Señor: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quítale la túnica y déjale también la capa. Escuche, ¿cuál es esta capa? Es la capa de las contiendas. Esta capa quizá también la traía Bartimeo. Jesús lo volteó a ver y dice: no, hijo, tienes una capa de contiendas tremenda. Señor, es que yo me estoy peleando en este momento con mi esposa, con mi hermano, porque mira, el negocio que me dejó mi padre, él ya se lo está quedando. Y señora, yo también con mi esposa, porque no quiere pedirle la herencia al padre. Su padre tiene 20 casas y a ella no le dejó ninguna. Le estoy diciendo que le diga que, oiga, si es de su padre, no es de usted. Aunque no diga amén. Bueno, esa es otra capa. Después le... Escuche, pero esta capa es la capa de la contienda. Usted puede estar clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, dice el Señor. Ay, no has entendido, mi querido Bartimeo, que si alguien viene a ti, si hay necesidad de que le cargues una niña más, cárgasela. Si hay necesidad de que te pida tu vestido, dale también la capa. Esa capa de la contienda, por estar jaloneándola, por estar jalando, ni es para ti ni es para el otro. Déjasela. Porque si estás peleando, ¿qué bendición puede tener un negocio en el cual todo el tiempo te estés peleando? ¿Qué bendición puede tener una familia en el que todo el tiempo se están peleando? Tienes que dejar esa capa de la contienda. Tienes que provocar la armonía dentro de tu seno familiar. Aleluya. Alguien diga amén. Porque mire lo que dice Proverbios 17 verso 14: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Alguien diga amén. ¿Quiere usted en este momento dejar esas capas? Bartimeo era hijo de Timeo. ¿Sabe qué quiere decir Timeo? Quiere decir inmundo. Era hijo de un inmundo. Esa capa que en este momento te está perjudicando, quizás porque le echas la culpa a alguien. Es una capa de los pretextos. Es una capa de pretextos. Necesitas dejarla a un lado. Señor, estoy amolado porque mis padres nunca trabajaron y nunca me dieron estudio. No, estás amolado porque quieres.
¿Cuántos nunca recibieron estudio de parte de sus padres, trabajaron y solo se pagaron una universidad? Estoy amolado, Señor, porque mi mamá no me quiere dar su casa. No, esa casa es de tu mamá. Busca tu casa, te quisiste casar, busca tu casa. Ya vi 2 o 3 hijos que me están echando mal de ojo, mis guaruras. Necesitas dejar de ser un hijo de Timeo y necesitas convertirte en un hijo de Dios. Necesitas quitarte esta capa de pretextos. Esa capa de pretextos impide que Jesús te escuche. Impide que Jesús te escuche, por supuesto. Y por supuesto, la capa de las justificaciones falsas. Jesús dijo en Lucas 22, verso 36: y el que dijo, pues ahora que tiene una bolsa, tómela, y también la alforja. El que no tiene espada, venda su capa y compre una. No puedes tener capa y espada. O tienes capa o tienes espada. Tú puedes tener la espada de la palabra. Dice tu palabra, dice el Señor, pero tú tienes capa. Yo te quiero bendecir. Pero mientras tú tengas esta capa, no puedes usar la espada. Necesitas, o te quedas con la capa o te quedas con la espada. La espada de la palabra te va a traer bendición. Cuando tú quitas, dices, Señor, yo vendo esa cochina capa. Esa capa no, dice el Señor, vendiste esa cochina capa, aquí tienes tu bendita espada. Y entonces vas a poder decir, Dios mío, y el Señor pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces vas a ver, y entonces en todo lo que emprendas serás levantado con gran éxito. Así como fue la casa de Moisés, así también te prosperaré a ti, Josué, hijo de Nun. Y entonces vas a poder leer, pueblo mío, a ti te atraje de los 4 puntos de la tierra, te llamé pueblo mío porque te amé, pagué. Oiga, va a empezar a leer todo lo que está escrito ahí, todo lo que está escrito. Pero ¿qué necesita? Quitarse esa capa. Póngase de pie conmigo. Cuando llega Jesús a tu vida, Jesús puede pasar y tú puedes decir una y muchas veces, yo he venido, no he recibido sanidad, yo he venido y no he recibido restauración, yo he venido y no he recibido lo que quisiera, Señor. Es lo que tú dices. Y dice el Señor, yo he pasado una y otra vez y no has querido botar tu capa, y he vuelto a pasar y te veo enredado en esa capa de Jericó y no la has querido botar. Y una y otra vez más he vuelto a pasar por tu casa, queriendo bendecirte, queriendo ayudarte, y no has querido botar esta capa que por tanto tiempo ha cubierto tu verdadero vestido. Necesitas quitarte esta capa. Esta capa te ha estorbado mucho tiempo, te ha afectado. Una capa de justificaciones. Pastor, es que si viera mi esposa cómo es, cómo me trata, cómo trata a mis hijos. Entonces, ¿es venganza lo que haces? Entonces, porque ella hace algo, ¿tú vas a hacer así? Es que mi esposo, pastor, me sigue pegando. Para que inicie el cambio, se necesita que uno esté de acuerdo en comenzar ese cambio. Para cambiar un pueblo se necesitó un iniciador. Un pueblo acomodado como el pueblo de Israel. Acomodado. Tenemos aquí 400 años cautivos, oprimidos, con cargas pesadas, con aflicciones. Yo nací ya siendo cautivo. Vi cómo mis padres nacieron cautivos también, murieron cautivos. Y yo estoy a punto de morir y me voy a morir cautivo. ¿Quién nos podrá librar de esto? Pero Dios levantó a uno llamado Moisés, un libertador, que fue capaz de cambiar la mentalidad de 2 millones de judíos. ¿Qué necesitas? ¿No crees que tu matrimonio puede ser diferente? Necesitas. Ahí no necesitas cambiar 2 millones de mentes. Necesitas cambiar una, la tuya, la de tu cónyuge
va a ser la consecuencia de. Pero por una persona cambia. Yo no creo que Dios me pueda bendecir, pastor. ¿No crees? Un simple pastor de ovejas. No tenía quizá para comer mucho la familia de Isaí. Veían quizá a sus hermanos, Abinadab, Eliam, y cuando los veía, no, pues estos al ejército porque no hay más para poder defender lo poco que tenemos. Acomodados. Mandó un profeta llamado Samuel y le dijo: a Dios le ha placido establecerte a ti como rey de Israel. Yo soy pastorcito. No tengo para pagar unas grandes elecciones. No tengo para hacerme publicidad en la radio, en la televisión. ¿Cómo puedo llegar a ser rey de Israel? A Dios le ha placido que seas rey de Israel. ¿Qué necesitas? Cambiar la mentalidad. Eso es todo. Quitarte una vieja capa de Egipto que mucho tiempo has tenido y no te has querido deshacer de ella. Aquí la tienes y la apapachas, y cada que la apapachas, en ese momento dice: Señor, me voy a quitar esta capa. ¿Qué voy a hacer con esta capa? ¿En qué me voy a justificar? Dice Dios: esta capa de pretextos no te sirve para nada. Es que tengo una vieja capa económica, Señor, esta capa. Es que, ¿qué tal si tú no me quieres ayudar? Por eso confío en el hombre. Escrito está en Jeremías 8: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero también está escrito: todo aquel que confiare en Jehová no será avergonzado. ¿Qué necesitas? Dejar esta vieja capa. Señor, esta capa de pretextos, ¿en qué me voy a poder excusar? Dice el Señor: ¿para qué te sirve? ¿Ya cuánto tiempo la trajiste y sigues de todos modos divorciado, con escasez, enfermo, con maldición? ¿De qué te ha servido esta capa, Señor? ¿Cómo voy a dejar esta capa? Es mi capa profética. Es lo que me dijo un profeta. Dios lo usaba. Sí, probablemente. ¿Y quién dijo que en el momento en el que ese profeta te dijo algo, esta capa estaba en operación? ¿Qué tal que fue su carne y no fue una palabra de Dios? Como pasó con Natán. Me la quito, Señor, quítatela. Las enseñanzas de mi pastor, esta capa pastoral no, Señor. Dice él: ¿qué te enseñó tu pastor? La gente no puede ser bendecida porque estamos llamados a ser humildes. Así que Dios no puede prosperarte ni te puede bendecir. ¿Eso es lo que te enseñó tu pastor? Hay que arrancarle 3,000 o más promesas a esa Biblia. Entonces quítalas. Entonces, o le quitas las hojas a tu Biblia, o te quitas esta capa pastoral. Y esta última capa, ¿qué te ayuda? Es la de las peleas. Con esta me defiendo. Deja que te defienda la palabra. Usa la capa que te va a traer la palabra. O te quedas con la espada, o te quedas con tu capa. Esta espada te va a traer bendición. Esta vieja capa te va a traer maldición. Esta espada te va a traer sanidad. Esta capa te va a traer enfermedad. Esta capa te va a traer divorcio, desintegración familiar. Esta te va a traer restauración familiar. ¿Qué quieres? ¿Deshacerte de ella o conservarla? Yo que tú me quitabas esa capa, Señor.
esta capa tanto tiempo la he traído. Si supiera que esta basura me iba a perjudicar tanto, ¿desde cuándo la hubiera tirado? Por eso ese ciego clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo veía. Sigues con tu capa, hijo. Ten misericordia de mí. No mientras tengas esa capa de pecado llamada Jericó. Esa capa de Jericó te estorba. Si quiero ayudarte, tengo el poder para ayudarte, dice el Señor, pero necesitas quitarte esa capa. Bartimeo, escuche, bájale un poco. Bartimeo no era tan ciego. Tenía más visión que muchos de los que estarán escuchando la radio. Tenía más visión, porque él sí vio. Ya entendí. Es la capa, ¿verdad? Pensé que no ibas a entender. Es tu capa. Jesús lo ha de haber dicho: ¿qué quieres que te haga? Porque ciego no estás, Bartimeo. Ciego, algunos de los que estarán en las iglesias del siglo XXI, allá por Ecatepec, por San Cristóbal. Ya entendí, Señor, le he de haber dicho: es la capa. Es la capa. ¿Esa capa te impide? Sí, esa capa. Sí quiero ayudarte. Puedo sanarte, puedo perdonarte, puedo restaurarte, puedo estar contigo y quiero además. Pero quítate esta capa. Cierra tus ojos. Quiero orar por ti, iglesia. Yo no sé si hay alguien en lo que usted cierra sus ojitos, antes de terminar y pasar a un rico alimento, a un pastel, que por supuesto no tiene ningún costo, es algo que la iglesia misma, ustedes aportaron para ello. Vamos a estar todos degustando de ello. Antes de pasar, quisiera saber si hay alguien que nunca haya recibido a Jesucristo como su Salvador, pero que hoy quiera hacerlo. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo.